Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes, alumnos, sean bienvenidos a nuestra clase, en la cual estaremos viendo la unidad número 4 de nuestras lecciones que ya tenemos programadas por allí. Y bueno, esta unidad trata acerca de los fundamentos bíblicos de la pastoral juvenil en esta nuestra materia acompañamiento pastoral, en este aspecto de la pastoral juvenil. Y bueno, vamos a tratar algunos puntos acerca de los fundamentos de la pastoral juvenil, ¿sí? Y bueno, queremos establecer algunos fundamentos bíblicos, pero también filosóficos, según nuestro autor que estamos trabajando, de la pastoral juvenil. Y bueno, no nos sintamos extraños con estas expresiones, ya que podemos explicarlas de manera más sencilla. Me refiero a la palabra filosófico, filosofía, ¿sí? Bueno, en sí se trata o en esencia de determinar, ¿sí?, cuál es el propósito último, la razón de ser de nuestro ministerio o nuestro trabajo pastoral con el adolescente y la juventud en nuestras iglesias. Cuando hablamos de fundamento filosófico, es decir, de la forma, de la manera, ¿sí?, en que nos acercamos a tener esta pastoral. Nos hacemos una pregunta: ¿qué deseamos que suceda en la vida de esos jóvenes que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad? ¿Sí? No debemos ni podemos trabajar con los jóvenes si carecemos de una respuesta bíblica a esta pregunta. ¿Qué deseamos que suceda en la vida de esos jóvenes que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad? Si no tenemos nosotros una dirección, si no tenemos un propósito, es mejor que no entremos a este trabajo. Pero si tenemos las respuestas a estas preguntas o a estas cuestiones, ¿sí?, entonces entremos a este trabajo. Y en el cual aquí el autor que estamos revisando nos propone algunos puntos para definir estas preguntas y que nuestros ministerios juveniles y de adolescentes pues tengan un propósito, un fin, que eso nos ayudará a conducir a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes a que tengan un encuentro con Cristo y a que puedan madurar su relación con Él, ¿sí? Bueno, pues vamos a tocar algunos puntos acerca de estos fundamentos, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el propósito de la pastoral juvenil? ¿Sí? Tenemos que tener un propósito último, menciona nuestro autor. Hay una pregunta para la que todo líder de jóvenes ha de tener una respuesta clara y perfectamente definida. ¿Cuál es el propósito? La razón de ser última del trabajo que estoy llevando a cabo con los jóvenes de mi congregación. Es una pregunta que nos debemos hacer todos aquellos que trabajamos con jóvenes para que nuestros ministerios puedan tener un fin, puedan tener también una meta hacia dónde vamos, un propósito al cual queremos llegar. Esta pregunta nos hace pensar en el propósito, en finalidad, en razón de ser, en sentido, en dirección del trabajo de juventud en la iglesia local. Esta pregunta despierta en nuestras mentes la necesidad de contestar para qué sirve y qué persigue el ministerio con el grupo de jóvenes de nuestra iglesia o comunidad local. Por más obvia que la pregunta parezca, muchos líderes juveniles no tienen una respuesta para esta misma. Tampoco muchos líderes adultos, pastores, ancianos, diáconos, pueden responderla. En muchas ocasiones simplemente se repite lo que siempre se ha hecho. Se copia, se imita, se clona, pero se ignora la razón última y el por qué todo aquello que se lleva. Muchas iglesias tienen su grupo de jóvenes, su sociedad de jóvenes, pero sin un fundamento, sin una visión, ¿sí?, sin un propósito, no saben hacia dónde ir, hacia dónde conducir a sus jóvenes y vamos intentando, vamos copiando tal vez algunas formas, algunas maneras, vamos haciendo lo que tal vez en años atrás hicimos, experimentamos con otros jóvenes y de esta forma vamos
queriendo conducir a nuestras nuevas generaciones. Pero piensa por un momento, ¿cuál es el propósito último de tener un grupo de jóvenes con el cual trabajas? Trata de resumirlo en una única frase, en un lema, en una declaración de propósito o misión, para que puedas tú autoevaluarte en este momento. Si ya estás trabajando con jóvenes, hazte esta pregunta: ¿cuál es el propósito último del grupo de jóvenes con el que estoy trabajando en este tiempo? Y si no, háztela para cuando sea el momento. El preguntarnos, ¿cuál va a ser mi propósito de formar un grupo de jóvenes? Tal vez muchas iglesias forman sus grupos de jóvenes nada más por cumplir un requisito o por tener un ministerio juvenil, pero no hay fundamentos, no hay un fin, no hay un propósito. La pregunta, una vez ya definida, ¿por qué quiero trabajar con jóvenes? ¿O hacia dónde quiero llevarlos? ¿Cuál es mi propósito? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el propósito? La razón de ser última del trabajo que estoy llevando a cabo con los jóvenes de mi congregación nos lleva rápidamente y de forma natural a una nueva pregunta. ¿Por qué es importante y necesario el tener un propósito último en nuestro trabajo con los jóvenes? Hay numerosas respuestas a esta pregunta. Sin embargo, vamos a enfatizar 3 razones por las cuales necesitamos tener un propósito último a la hora de encarar y llevar a término todo el ministerio pastoral juvenil en la iglesia local. Durante esta semana hemos estado trabajando en algunas tareas, ¿sí?, y lecturas, las cuales al final de cada segmento nos llevan a algunas preguntas que tenemos que responder según el tema, los cuales tienen que ver eh, con la vida del adolescente, con sus cambios, eh, tanto, tantos cambios, perdón, físicos como cambios mentales, cambios de pensamiento, como su transición de niños a adolescentes a adultos, su cambio de mentalidad. Hemos estado viendo el contexto en el que ellos se desarrollan, ¿sí? Las crisis que ellos experimentan al tener esta transición entre niñez, adolescencia o adolescencia y juventud. Hemos estado viendo los retos que enfrentamos los padres, los líderes juveniles, eh, al trabajar con esta generación, ¿sí? Pudiendo observar el mundo posmoderno en el que se desenvuelven. Hemos podido también ver a través de esto algunas necesidades del por qué tenemos, tal vez como padres y como pastores, como consejeros, como líderes, el por qué la necesidad de trabajar con los adolescentes y los jóvenes por los desafíos que nos trae la vida, los retos que el mundo también nos está poniendo y cómo nosotros enfrentar estas situaciones de modo de que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes tengan una vital relación con Dios madura, ¿sí? De tal forma que ellos puedan experimentar una vida cristiana estable, integral, ¿sí? Pudiendo hacer frente a los desafíos que el mundo nos presenta, ¿sí? Y bueno, todo ese contexto que estuvimos viendo durante la semana en nuestros trabajos nos puede llevar a nosotros a poder dar esta definición, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual queremos trabajar con nuestros adolescentes y con nuestros jóvenes? Porque hay una necesidad que tenemos que suplir, porque hay un propósito como iglesia, ¿sí? Con los jóvenes y también de parte de hacer ver a nuestros adolescentes y nuestros jóvenes que hay un propósito de parte de Dios para con sus vidas, el poder también equiparlos para hacer frente a los retos que la vida presenta. Y bueno, todo este contexto que estuvimos viendo en nuestras tareas, en nuestras lecturas, nos podría llevar a determinar el por qué queremos tener un ministerio juvenil, ¿sí?, en nuestras iglesias.
Pero bueno, aquí el autor nos da algunas razones, ¿sí? El por qué tenemos que, o por qué es importante, ¿sí? Tener un propósito o una razón de ser último de nuestro trabajo con los jóvenes. Tenemos que tener una razón, ¿sí? Y bueno, en el primer punto, el autor de nuestro material nos dice que el tener la razón de ser último del trabajo que estoy llevando a cabo con los jóvenes, ¿sí? Nos da un sentido de dirección. Nos dice por dónde debemos de ir, ¿sí? Existe un dicho español que afirma que quien no sabe a dónde va, cualquier camino le sirve. Y es cierto, cuando no tienes una idea fija del lugar a donde deseas llegar, carece de toda importancia el camino que elijas. Y contrariamente, cuando tú sabes lo que deseas obtener y hacia dónde deseas ir y por qué deseas ir a aquel lugar, que en este caso es lo que también tenemos como fin, por qué quiero llegar a ese punto, por qué quiero trabajar con jóvenes y cuál va a ser mi ruta para trabajar con ellos. Entonces, nos damos cuenta que todos los caminos no son los más adecuados, ¿sí? Sino que hay caminos adecuados por donde tenemos que conducirnos. Entonces, tener un objetivo o propósito último para el trabajo educativo con los jóvenes dará un sentido de dirección a todo lo que estamos haciendo. Y no estaremos inventando qué hacer este fin de semana, a dónde llevarlos, qué actividad hacer, sino que tendremos ya una ruta trazada por dónde ir, porque sabemos hacia dónde queremos llegar. Así que el propósito último es como el destino final de nuestro viaje. Otra ilustración sería afirmar que el propósito último es el blanco hacia el que disparamos todas nuestras flechas educativas, ¿sí? Así que la carencia de un blanco o una diana no significa que no puedas disparar. Simplemente pone de manifiesto que aunque dispares no vas a conseguir absolutamente nada. Así que tus disparos se perderán en el vacío en el mejor de los casos o herirán a alguien en el peor de los casos. Así que tener un objetivo hacia donde queremos apuntar nos ayudará a poder alcanzar nuestros objetivos más claramente, ¿sí? Bueno, hay un punto 2. Nos ayuda a determinar los medios que necesitamos. ¿Qué necesitamos para comenzar este camino que nos hemos trazado y poder llegar hacia donde tenemos nuestra meta? Una frase que ha sido motivo de discusiones y disquisiciones filosóficas durante siglos es aquella que afirma que el fin siempre justifica los medios. Esta premisa es difícilmente aceptable desde un punto de vista moral y ético por nosotros los creyentes en Cristo. Sabemos que el Señor no solo está interesado en las cosas que conseguimos, también lo está en los medios que utilizamos para lograrlas. Ignorando esta verdad, la iglesia cristiana a lo largo de los siglos ha cometido grandes barbaridades y grandes errores. Recordemos, por ejemplo, la quema de herejes durante el tiempo de la Inquisición en España, el forzar la conversión de las personas bajo amenaza, el utilizar el poder espiritual para hacer política y muchas otras cosas más. Desde un punto de vista cristiano, debe haber una adecuación moral entre los medios y los fines que deseamos conseguir. Es decir, el fin es el sistema filosófico que vamos a utilizar, ¿sí? Para alcanzar, tiene que ser un fin, ¿sí? Adecuado, moralmente ético, ¿sí? Que nos pueda ayudar a conseguir el fin que nosotros estamos deseando. No hace falta desarrollar esta idea más profundamente. Todos estamos en total acuerdo que el fin no justifica siempre los medios que se usan. No podemos obtener buenos fines usando malos medios. Tenemos que aprender a usar también los medios para tener buenos fines. Pero si lo anterior es cierto, también es verdad que el fin siempre determina los medios que usaremos. Así que si no hay un fin, tampoco podemos usar buenos medios, ¿sí? Y tampoco podemos utilizar cualquier medio para obtener el fin. Piensa así por un momento en esta frase y las implicaciones que tiene. Los fines que desees obtener no justificarán los medios que emplees.
pero sí los condicionarán y determinarán totalmente. No todos los medios servirán o serán útiles para los fines que deseas llevar a cabo. Esto lo tenemos que tener muy claro. Apliquemos esto al trabajo con los jóvenes en la iglesia local. Si careces de un propósito último para el trabajo con la juventud, ¿cómo podrás determinar cuáles son los medios más adecuados para llevarlos a cabo? Sin embargo, cuando sí tienes un propósito último, puedes determinar qué medios necesitarás para llevarlo a cabo. A la luz del fin podrás determinar los medios. Algunos medios te serán de utilidad en la consecución de tu objetivo. Otros, por el contrario, pueden llegar a ser un auténtico obstáculo e impedimento. Finalmente, encontrarás algunos medios educativos que serán neutros, es decir, ni te ayudarán ni te estorbarán. Ahora bien, la selección de los medios, las actividades y las acciones educativas más adecuadas para el logro de tus fines no puede llevarse a cabo si el fin o fines últimos no están claramente definidos y determinados. ¿Sí? Así que tenemos que tener nuestros fines bien definidos y determinados para tener adecuados medios para alcanzarlos. Si no los tenemos bien definidos nuestros fines, entonces nuestros medios tampoco serán bien utilizados. Podemos tener muy buenos medios, pero como no tenemos un fin muy claro, no podemos utilizar ese medio adecuadamente. Puede darse el caso que estés utilizando medios educativos que, lejos de ser beneficiosos para tu grupo, lo estén perjudicando, pero no puedes valorarlo al carecer de un propósito útil, ¿sí? Bueno, una vez allí se encuentra ante una mesa preciosamente engalanada, ambos lados, es decir, el propósito, perdón, el medio y el fin, ¿sí? El fin se encuentra bien engalanado y el medio también. Entonces, ambos medios o ambas partes, ¿sí? Tendrán un final, ¿sí? Espectacular. Será muy beneficioso el tener un medio y un fin bien claro. Nos ayudará a alcanzar los objetivos que tenemos o los propósitos que nos hemos trazado. Así que, bueno, este punto es muy importante. Hay otro, tercero, que el por qué es necesario tener un fin o por qué es bueno, ¿sí? Porque nos permite también evaluar, ¿sí? Dicho de forma muy simple, evaluar es valorar cómo van las cosas, pero para poder evaluar precisamos un propósito útil. Es posible evaluar aquello de lo que se carece. Cuando nuestro grupo de jóvenes posee un propósito objetivo definido, poder comparar el trabajo y valorarlo a la luz del mismo se podrá hacer, pero si no hay un objetivo y un propósito bien definido, un fin, no podemos evaluar algo que ni conocemos ni sabemos qué deseábamos alcanzar. Así que esta evaluación nos permitirá obtener una información muy valiosa para nosotros como líderes y como pastores, ¿sí? Así que un propósito u objetivo último es importante porque nos da un sentido de dirección, nos ayuda a seleccionar los medios más adecuados para la obtención de los fines y permite hacer una evaluación de nuestro trabajo. Así que es muy importante. Bueno, eso es hablando parte del fundamento de la pastoral. Tenemos que tener un fin, ¿sí? El por qué quiero comenzar a trabajar con jóvenes y hacia dónde quiero llevar a estos jóvenes. Habiendo estudiado ya lo que vimos en la semana, nos dará la ruta hacia dónde quiero llegar, el por qué quiero trabajar con jóvenes. ¿Sí? Con eso que estuvimos observando durante la semana, nos va a dar el puente para responder estas preguntas que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Y poder trazar bien el lineamiento del por qué quiero trabajar con jóvenes y hacia dónde quiero llevarlos, mis propósitos y objetivos que deseo alcanzar.
Otro fundamento de la pastoral juvenil, ¿sí?, es que la Biblia nos muestra que Dios y Jesús tenían un objetivo último, ¿sí? Entonces, esto no solamente es una estructura administrativa, el tener un fin o objetivo, el trazar propósitos, no es solamente un proyecto administrativo común, sino también fueron estrategias que usó Jesús, ¿sí?, cuando vino a la tierra, ¿sí? Tener un propósito último en el trabajo de la pastoral juvenil no es un concepto que ha sido importado del mundo de los negocios administrativos, de las empresas. Antes, al contrario, podemos afirmar que muchos principios usados en el ámbito de la empresa tienen su origen en la palabra de Dios, en las Escrituras. Podemos ver que tanto Dios Padre como Jesús tenían muy claro cuál era el propósito de sus relaciones con la humanidad. Recuerden que hay un pacto, ¿sí?, que hay un pacto entre la Trinidad, ¿sí?, al cual se le llama pacto de redención, donde ellos trazan cómo van a lograr sus objetivos al enviar a Jesús a la tierra, en la llegada del Espíritu Santo a la tierra, ¿sí? Y cuál será también todo el trabajo que realizarán y cómo lo harán, ¿sí? Es decir, el pacto trinitario, en el pacto de redención, se define todo lo que se va a lograr todo lo que van a lograr entre ellos con la humanidad, que el fin era la salvación de los elegidos de Dios, de su pueblo. Entonces, desde las Escrituras vemos que tanto Dios como Jesús o la Trinidad tenían ya objetivos trazados de cómo iba a salvar a su pueblo. Tanto que llegaron a hacer un pacto de gracia para la salvación. Entonces, tener un propósito último en el trabajo de la pastoral juvenil no es un concepto únicamente importado, sino también es un concepto que encontramos en las Escrituras, ¿sí? Al ver cómo Dios Padre y Jesús tenían muy claro cuál era el propósito de sus relaciones con la humanidad. Y tenemos un punto primero, ¿sí?, que nos da el testimonio de cómo Dios tenía un propósito, ¿sí? Y es que uno de ellos es que Dios creó a un pueblo para testimonio a las naciones, ¿sí? Lo podemos observar en el Antiguo Testamento. En el capítulo 4 de Deuteronomio, en los versículos 1 al 10, leemos: Ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da, ¿sí? Y por allí ya comienza a darle algunos mandamientos al pueblo de Israel. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor. A todo hombre que siguió a Baal peor lo exterminó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. Pero vosotros que seguís a Jehová vuestro Dios, todo estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová, mi Dios, me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la que vais a entrar para tomar posesión de ella. Guárdalos pues y ponlos por obra, ¿sí? Desde el principio de los tiempos, Dios ha ido cumpliendo su propósito paso a paso. Primero escogió a un hombre llamado Abraham a fin de hacer de él mismo una nación que servía por medio de su relación especial con el Señor de luz y testimonio al resto de las naciones. Una nación a través de la cual nacería el Mesías para traer salvación a toda la humanidad, ¿sí? Otro punto que es fundamento eh, para conocer el propósito, para conocer que Jesús tenía un propósito también al llegar a la tierra, es que
Jesús vino y uno de sus propósitos al escoger a 12 hombres, ¿sí? Era de convertirlos en 12 pescadores de hombres. Es decir, no solamente juntó a 12 para enseñarlos ya, sino que su fin era hacerlos pescadores de hombres. Así como les dijo Jesús, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Vimos un fin. ¿Te suena esto a un propósito último para el ministerio de Jesús con sus discípulos? Sí, ¿no? Sin duda Jesús llamó a aquellos hombres con un designio muy claro en su mente, convertirlos en pescadores de hombres. De hecho, el Señor trabajó con ellos para prepararlos para el ministerio que debían llevar a cabo una vez que él hubiera vuelto de nuevo con el Padre. Vemos cómo Jesús tenía un fin, tuvo un fin al escoger a 12 discípulos. Él muy bien hubiera venido y hubiera cumplido su tarea de ser llevado a la cruz, morir y resucitar, pero no antes de eso, trabajó con estos 12 para ministrarlos, enseñarlos, capacitarlos y ellos pudiesen extender el evangelio que él ya había traído, había predicado y había enseñado aquí en la tierra. Otro fundamento bíblico es que la iglesia también tiene un propósito último, ¿sí? Mateo 28, 18 al 20 nos dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, y pues de hacer mis discípulos a todos los habitantes del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que os he mandado. Sabed que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje es conocido como la Gran Comisión. Jesús, antes de su marcha para estar con el Padre, le dejó a la iglesia un claro objetivo o propósito a cumplir: hacer discípulos entre todas las naciones. Estaba dejando un propósito fin ahora a los discípulos. Esta es la razón de ser de la iglesia, ¿sí? Los discípulos iban a fundar, las bases de la iglesia predicando el evangelio de Jesucristo, ¿sí? Este propósito es el que le da sentido de dirección, es el blanco, la diana hacia la que debemos apuntar. De la misma forma nos ayuda a escoger los medios más adecuados para conseguir el objetivo final, ¿sí? Y así que finalmente debemos evaluar nuestras iglesias a la luz de ese objetivo último que nos dejó Jesús, llevar a cabo la gran comisión. Iglesia que no evalúa su trabajo bajo esta perspectiva de la Gran Comisión está fuera del sistema cristiano, ¿sí? Y evangélico que Jesús nos dejó. Ahora, ¿quién debe determinar el propósito último? Es una buena pregunta. Llegados a este punto, hagamos una pequeña recapitulación. Hemos hablado acerca de la importancia de tener un objetivo o propósito último para la pastoral juvenil, algo tan obvio y sin embargo tan ausente en muchos grupos. Vimos que tener un objetivo último nos da un sentido de dirección, nos permite seleccionar los medios más adecuados, ya que el fin siempre determina los medios, y finalmente nos permite llevar a cabo una evaluación de nuestro trabajo pastoral con los jóvenes. Hemos resaltado y enfatizado también suficientemente la importancia y crucial necesidad de trabajar siempre con el fin último presente en nuestro ministerio. Ninguno de nosotros puede permitirse el lujo de llevar a cabo un ministerio de juventud sin tener muy claro el propósito último que desea alcanzar. Ahora se nos plantea una nueva pregunta, ¿sí? ¿Quién va a determinar o cuál ha de ser el propósito último del trabajo con los jóvenes? Algunos piensan que tal vez es responsabilidad del pastor, de los diáconos, del presbiterio, de la iglesia, o tal vez de la comunidad o su conjunto. Otros pueden pensar que lo normal sería que el propósito último lo decidieran aquellos que están involucrados con los jóvenes de una manera más cercana, es decir, los líderes juveniles o, como le llamamos nosotros, los consejeros. Lamentamos decir que ninguno de los de arriba mencionados debe proporcionar la razón de ser última de la pastoral juvenil. No es necesario. La palabra de Dios ya nos indica de una manera muy clara y meridiana cuál ha de ser ese objetivo.
Son muchos los pasajes que podemos utilizar para guiarnos en tal sentido. Sin embargo, y por razones obvias, vamos a centrarnos en unos pocos que aparecen escritos a continuación. Es decir, el fundamento de la pastoral juvenil se encuentra en la Biblia. Por eso decíamos hace un momento que ni el pastor, que ni los diáconos, ni el presbiterio o los líderes pueden determinar este fin o propósito. ¿Por qué? Porque ya los tenemos en la escritura. Lo que debemos de hacer los líderes, los consejeros, los pastores, es poder hacer un trabajo o un fundamento bíblico, de lo cual nosotros queremos hacer un ministerio juvenil. La Biblia nos da todo el sustento para poder tener un ministerio. ¿Sí? El primer aspecto o el primer fundamento es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Nos dice en Mateo 5:48, ¿sí? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ¿por qué quiero tener un ministerio juvenil? ¿Para qué? Nos dice otro pasaje bíblico. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál va a ser el propósito de nuestra pastoral juvenil? Según estos pasajes. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea que formado en vosotros. ¿Cuál es el propósito de la pastoral juvenil? Es una buena pregunta que estos pasajes nos van dando la respuesta. Ayudar, llevar al joven a que Cristo sea formado en él. ¿Sí? En Efesios 4:11 al 13 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar que a los santos para la obra del ministerio. Que hay otro propósito. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Otro punto importante, versículo 13, hasta que todos lleguemos que a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. ¿Cuál es nuestro propósito de la pastoral juvenil? Que nuestros jóvenes se vayan moldeando, ¿sí? Que nuestros jóvenes vayan madurando la fe, para que vayan alcanzando la estatura, a la estatura de la plenitud de Cristo. Madurar. Dice Colosenses 1:28, nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual poderosamente en mí. ¿Sí? ¿Has notado que todos estos versículos comparten un énfasis común? En Mateo se nos habla de ser perfectos. En Gálatas la idea que se resalta es que Cristo se ha formado en nosotros. Efesios nos menciona un varón perfecto conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Por último, Gálatas, que dicho sea de paso es uno de nuestros pasajes favoritos, nos enseña que Cristo debe ser formado en nosotros. El por qué tenemos que hacer un grupo de jóvenes lo encontramos en el contexto que hemos estudiado en la semana. El para qué lo estamos viendo en el fundamento. Y el para qué es el fundamento de la pastoral. El para qué. Los por qué nos los dan nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. ¿Por qué tenemos que trabajar con ellos? Porque están necesitados de que estos fundamentos sean establecidos en sus corazones. Hay un por qué que ese lo encontramos en ellos, en los adolescentes y los jóvenes. ¿Por qué debemos trabajar con ellos? Ellos nos dan esa respuesta, por todo lo que ya hemos visto en la semana. El para qué, para que lleguen a la medida de la estatura del varón, de un varón perfecto. El para qué lo tenemos aquí, el propósito.
Ahora, fíjate bien, hay dos ideas que se enfatizan y se entremezclan. Una es que seamos perfectos o maduros. La otra es que lleguemos a ser como Cristo. Podemos afirmar con tranquilidad, con seguridad, sin el riesgo de que estemos torciendo el sentido de la Escritura, ¿sí? Que el objetivo último del trabajo con los jóvenes consiste en que estos sean, ¿qué? Personas maduras en Cristo Jesús. Dicho de otra manera más llana, más fácil de entender por parte de los jóvenes, que piensen y vivan como Jesús. Así de claro, así de simple. Así que el propósito último de la pastoral juvenil es ayudar a los jóvenes a que piensen, vivan como Jesús. Dicho de otro modo, que sean personas maduras en Cristo. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? La madurez en Cristo es tal y como lo hemos comprobado, un concepto bíblico. Ahora bien, ¿qué significa ser maduro en Cristo? Es muy importante poder responder a esta pregunta. Piensa por un momento en la madurez en Cristo como una botella vacía, total y completamente vacía. A menos que la llenemos de contenido, no tendrá ningún valor. La madurez en Cristo es un concepto al que debemos dar un contenido claro y concreto. De lo contrario, no será más que una bonita frase. Eso sí, muy espiritual, pero carente de todo sentido y valor. Si no tenemos contenido para la madurez espiritual, no nos servirá de nada. ¿Cómo sabremos cuándo hemos llegado a la madurez espiritual? ¿Cómo podremos valorar si los jóvenes con los que estamos trabajando progresan adecuadamente hacia esa madurez? ¿Qué significa de forma práctica el pensar y vivir como Jesús? Todos nos damos cuenta de la vital necesidad que tenemos de poder dar respuesta a estas preguntas, especialmente cuando estamos al frente de un trabajo con jóvenes. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí encontramos que el propósito lo encontramos en la Escritura, en la Biblia, uno de los fundamentos. Así que parte es poder ayudar a nuestros jóvenes a madurar en Cristo. La persona madura en Cristo Jesús es aquella que da evidencia en su vida de las siguientes características, ¿sí? Llevan una vida de oración, llevan una vida de comunión con Dios a través de la lectura de la Biblia. Jóvenes que evangelizan, que se nota que su vida tienen el fruto del Espíritu Santo, que tienen una buena mayordomía, que tienen un ministerio, que tienen pasión por asistir a la iglesia, por tener comunión con la gente de Cristo, ¿sí? Tienen amor y obediencia. Pero para llegar a a obtener estas características o estos aspectos, es todo un trabajo que debemos hacer con ellos. Y no solamente con ellos, sino con los adultos también. Una persona madura en Cristo se identifica con algunos de estos aspectos o está trabajando en ellos para poderlos alcanzar y lograr, ¿sí? Así que la madurez en Cristo trata de tener conocimiento, de tener convicciones y tener conducta. No podemos decir que un joven es maduro porque asiste a las actividades de la iglesia o porque está involucrado en las actividades o porque llega a la iglesia o porque tiene mucho conocimiento. No, un joven maduro o una persona madura se refleja cuando sí tiene conocimiento, cuando tiene convicciones claras, fundamentadas en Cristo, en la Escritura, y cuando su conducta refleja sus convicciones, y cuando su conducta refleja su conocimiento. Pueden haber muchos jóvenes que tengan mucho conocimiento bíblico, pero no tienen una conducta cristiana o una ética cristiana. Entonces, la madurez en Cristo se refleja cuando hay conocimiento, cuando hay convicciones claras y cuando hay una conducta que refleje el conocimiento y las convicciones.
Así que nosotros llevamos a nuestros jóvenes hacia esa madurez. Entonces, por ello es que parte de nuestro fundamento de la pastoral juvenil, ¿sí?, es que ellos puedan llegar a esta madurez, ¿sí? Y el fundamento es la palabra de Dios, es la que nos da toda esta herramienta, ¿sí?, para poder alcanzar esos objetivos. Bueno, hasta aquí vamos a terminar nuestra unidad, pudiendo haber observado, ¿sí?, el por qué tener un fin, un propósito, un fin último, un propósito, ¿sí? Poder conocer que Dios, Jesucristo, tenían un propósito, un fin último, o siempre han tenido un proyecto, y poder analizar, ¿sí?, cuál es el fundamento de nuestra pastoral. El fundamento se encuentra en la Escritura, y es que ayudemos a los jóvenes, a los adolescentes en esta transición, donde, como hemos visto en la semana, ellos se encuentran vulnerables ante las circunstancias de la vida, ante las diferentes filosofías, se encuentran inmaduros en asuntos de conocimiento, de carácter, para poder tomar decisiones, y ahí entra nuestro trabajo, ayudarlos a madurar en este aspecto, su fe, su vida, para que puedan reflejar a Cristo y estar maduros en Él, teniendo una relación sana. Y bueno, esto es parte del fundamento, ¿sí? Y la próxima unidad, bueno, estaremos tratando lo siguiente, ¿sí? Acerca de, más enfatizado en los adolescentes y jóvenes en nuestras iglesias. Perdón, estaremos viendo, perdón, los acercamientos educativos en la pastoral juvenil. Sí, estos acercamientos educativos tienen que ver con los medios, ¿sí?, como estábamos viendo hace un momento, con los medios. Cuando no tenemos fin, cuando no tenemos propósitos, objetivos, ¿sí?, podemos tener muy buenos medios, pero no los sabremos aprovechar porque no tenemos claro hacia dónde podemos llegar, o hacia dónde queremos llegar. Entonces, veremos los acercamientos educativos que son estos medios, ¿sí?, porque este trabajo con los jóvenes no es únicamente un trabajo, la pastoral juvenil no es un trabajo únicamente donde podemos o tenemos que tener un culto normal con los jóvenes cada 8 días, sino es un trabajo educativo. Y un trabajo educativo tiene que ver con discipulado, tiene que ver con usar medios que nos ayuden a alcanzar nuestros fines, medios educativos, ¿sí?, que todo traiga una enseñanza a nuestra vida, ¿sí?, ocupar todos los medios que traigan una enseñanza práctica a la vida del adolescente y del joven. Entonces, eso estaremos viendo la siguiente clase, ¿sí? Y por lo pronto ya observamos algunos fundamentos de la pastoral juvenil, ¿sí?, como manera introductoria para estos siguientes segmentos o unidades que estaremos observando ya más concretamente, ¿sí?, teniendo un trabajo con nuestros grupos de jóvenes en nuestras iglesias. Bueno, por lo pronto es todo, ¿sí? Y nos vemos la próxima clase.